Bueno, son una cantidad de votantes que es muchísimo más que representativo de lo que es el grueso de la población venezolana. En una población de aproximadamente 30 millones de habitantes hay unos 20 millones de electores, ¿no? Bueno, no vamos a insistir en esto de las cifras, pero sí en el ocultamiento, en este blackout, que definitivamente nos trae al tema ese tan ya comentado de esto que ahora se llama el reino de la post-verdad, y de la cual estas cadenas son estandartes, ¿no? Bueno, lo llamamos nosotros el reino de la posverdad. Sí, algo que me ha llamado mucho la atención, Gilberto, queridos amigos de Enigmas del Poder, es que se ha estado conformando en los últimos días, luego de este triunfo de la Asamblea Nacional Constituyente, que por cierto, si se pensara, si uno piensa que, o uno le sigue la corriente a la oposición venezolana, y se dijera, bueno, que debía haberse hecho un referendo para aprobar digamos, la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, ya el hecho de que hayan ido 8 millones de personas a votar por los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente son una forma de avalar, e incluso en la hipótesis negada de que se hubiera cometido un error, digamos, de tipo formal, en esa hipótesis negada, ese error, y esto es quienes somos procesalistas lo entendemos perfectamente bien, este requisito formal quedaría subsanado por el hecho mismo de la intención de voto, porque eso precisamente la cantidad enorme de personas que votaron estaría avalando precisamente la Asamblea Nacional Constituyente y subsanando, en el peor de los casos, o imaginándonos que este escenario fuera cierto, la ausencia de un requisito formal, porque además se cumplieron los objetivos de la convocatoria. Así, eso por un lado. Por otro lado, vemos que el grupo de países que han formado un eje alrededor del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica han comenzado a alinearse de nuevo, pero fuera de, o digamos extramuros, fuera de la Organización de los Estados Americanos. Es decir, lo que intentaron hacer de una manera legal, el tutelaje que intentaron imponer sobre Venezuela de una manera más o menos legítima en la Organización de Estados Americanos, ahora tratan de hacerlo fuera, viendo, por supuesto, en virtud del fracaso extremo y rotundo que tuvieron en la Organización de Estados Americanos, quieren continuarlo, pero fuera de la organización. Este llamado del presidente del Perú a que se haga una reunión también de emergencia fuera del seno de UNASUR, fuera del seno de la Organización de Estados Americanos, da cuenta precisamente de esta actitud, es decir, es porque sí, por la fuerza, ya no a través de una figura más o menos formal, la aplicación de la Carta Democrática. Entonces ellos quieren aplicar su propia Carta Democrática, porque en realidad, queridos amigos de Enigmas del Poder, lo que se ha estado fraguando es una enorme operación para la conquista de Venezuela, o para la destrucción, como ustedes quieran verlo, ya sea la destrucción y luego la reconstrucción de Venezuela. No importa, digamos, esos son detalles que podemos ir trabajando en este programa poco a poco. Pero el hecho es que
hay una enorme operación, y es una operación negra, lo que se ha dado en llamar en el lenguaje de inteligencia una Black Op. Una enorme Black Op que tiene un conjunto de suboperaciones de todo tipo que pocas veces se ha visto, yo diría que en la historia de la humanidad. De hecho, en Venezuela es un campo de experimentación, un laboratorio de estos señores de los centros imperiales, de los estrategas, de los químicos sociales o de la alquimia social de los centros de poder para transformar, en este caso, esta operación negra tiene como finalidad pues, la eliminación o destrucción de la revolución bolivariana. Pero Gilberto, ¿cuándo, en qué momento, en qué punto esta operación realmente comienza? Bueno, la última fase de la operación, según podemos establecer, y también eso lo vio claramente José Jesús Villa Pelayo, nuestro compañero aquí en los análisis de Enigmas del Poder, cuando la fiscal Luisa Ortega Díaz dio aquella declaración sobre una supuesta ruptura del hilo constitucional. Siempre José Jesús Villa Pelayo lo ha comparado, si nos trasladamos al momento en que se produjo el asesinato de John Kennedy en Dallas, Texas. Había la plaza Dilley, se llamaba la plaza Dilley, donde parece que la señal para los disparos fue por un hombre de un paraguas, ¿no? Al que se le ha seguido la pista por años, ¿no? Y eso está en la película de Oliver Stone que se llama JFK, sí. Aparece muy bien reseñado esa. Claro, alguien tiene que dar la señal porque es un juego de señales entre estos actores políticos. La señal para iniciar la etapa final de la arremetida contra Venezuela, que se suponía que a estas alturas tenía que haber ya dado al traste con el gobierno de Nicolás Maduro, el legítimo gobierno bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, parece que lo dio en ese momento la fiscal, pero me gustaría que fuera el mismo José Jesús Villa Pelayo quien explicara los detalles. Claro, hay muchas cosas que podemos decir. Vamos a darles un abreboca, nada más, porque queremos explicar todo esto en programas sucesivos. Pero primero tenemos que establecer que esta gran operación negra para destruir la revolución bolivariana, para desmantelar el Estado bolivariano, se enmarca esta batalla de Venezuela dentro de la llamada guerra global, porque la guerra global no finalizó con el gobierno de George W. Jr., sino que ha continuado, como hemos dicho muchas veces, en este programa en Enigmas del Poder. Entonces, solo para ponerles un ejemplo, el caso de la fiscal. La fiscal es el hombre del paraguas. Es decir, ella, cuando se pronuncia contra la sentencia, la famosa sentencia del TSJ, que luego se echa para atrás en algunos artículos, abre el paraguas. Es decir, ella da la señal para que comience esta operación de destrucción del país. Es ella, precisamente, quien da esta señal. Pero, ¿cuáles son los rasgos de esta operación, esta enorme operación que se está ejecutando en Venezuela? Bueno, tiene un conjunto menor de operaciones, como las operaciones de guerra cultural, que se realizan mucho en Venezuela, operaciones de guerra psicológica, operaciones de guerra lingüística, que son muy importantes y poco se han estudiado, operaciones de guerra memética, operaciones de guerra caótica, con la utilización de la caótica y de la lógica no lineal, operaciones de guerra simbólica, operaciones de guerra arquetípica. Estamos hablando de niveles superiores de operaciones de guerra psicológica, operaciones, por supuesto, combinadas con operaciones de guerra económica, urbana, guerra de guerrillas, utilizando los medios de comunicación. Estos medios de comunicación y las redes sociales
por supuesto, en un experimento que intenta mezclar las operaciones ya utilizadas, Gilberto, ya probadas en Ucrania, en Siria, en Irak. Pero ¿cuál es ese espacio, Gilberto? ¿Cuál es ese espacio donde se realiza esta guerra? Bueno, por supuesto, la guerra esta tiene una serie de componentes, ya los enumeró algunos de ellos importantísimos, que vale la pena desgranar, por supuesto, José Subía Pelayo, pero en esta circunstancia, en esta coyuntura, el asedio diplomático cobró una importancia muy relevante. El diplomático que ha fracasado, pero que se sigue insistiendo por otros medios, pero también el componente sumamente importante también de intentar la desestabilización total de las instituciones venezolanas, ¿no? Ese enfrentamiento de poderes que hemos visto, ese intento de crear un gobierno paralelo, etc. Pero nos estamos acercando al fin del primer bloque. Vamos a terminar entonces anunciando que para el segundo vamos a tratar con mayor detalle este tema y vamos a terminar entonces esta parte de nuestro programa con esta interpretación de La Lupe y Tito Puente que se llama Buchipluma no más.